Hola, hola, hola. Por aquí Ángel María y seguimos sacando gente del armario espiritual, aunque Fabián ya ha salido hace un tiempo y es una persona que, bueno, admiro profundamente por su labor profesional desde hace muchos años en estos temas de desarrollo personal, temas de productividad. Pero hoy, sobre todo, el enfoque que le vamos a dar es que también está llevando a esa figura de Dios y concretamente también de Cristo y desde su creencia concreta a su labor profesional y cómo eso ha Ujú, cambiado también su vida, su planteamiento ujú. y encima le está ayudando a tener mejores resultados. Eso hablaremos de Sí. todo ello. Pero lo primero, Fabián, muchas gracias, bienvenido. Nada, Ángel, gracias a ti. Encantado de estar aquí y sobre todo de hablar del tema que nos trae y es hablar un poco de nuestra espiritualidad basada en Ujú, esos valores cristianos que a veces tenemos como muy, muy guardaditos y que en nuestro ujú. trabajo, en nuestra cotidianidad, a veces como que no somos capaces de sacarlos o de ponerles un nombre y que hoy pues estemos aquí para hablar de eso de manera así, así como tan clara, me encanta, ¿sabes? Claro. Que podamos hacerlo. Perfecto, pues vamos a ello. A mí me gusta empezar con una pregunta que puedes responder como quieras, porque Ujú. podríamos pasar toda la hora con esa, pero así de la forma más resumida. ¿Quién es Fabián González? Muy bien. Siempre me la hacen y nunca sé responder. Pues mira, yo soy, no sé, siempre me defino como un hombre de familia, soy padre de 3 hijos, tengo ya 25 años de relación con mi esposa y paralelamente a ello pues he trabajado en temas, bueno, he estudiado ingeniería, comercio internacional, tuve la oportunidad en el año 2010 de irme a Londres a vivir durante 4 años y ahí fue donde descubrí todos esos temas de emprendimiento, desarrollo personal. Uno de los primeros libros que escribí fue el libro de la marca El Emprendedor, y esto, perdón, tu marca profesional. Y este libro pues se hizo que de alguna manera emprendiera alrededor de esa idea. Y eso estamos hablando del año 2012. Así que básicamente lo que me trae hoy hasta aquí es el camino de una persona que es curiosa, que ha descubierto en el camino pues formas como de darle más valor a su profesión y a su carrera, y ahora pues es a lo que a lo que nos dedicamos con mi esposa en la Escuela de Expertos Emprendedores. Así que soy una persona curiosa, una persona emprendedora, una persona, no sé, yo diría que más conservadora, muy de estar en casa, muy familiar, padre de familia y bueno, una persona que siempre tiene esa idea de que cómo podemos aportar desde donde hacemos lo mejor con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Al final, siempre esa idea de nuestros talentos, dones, yo siempre lo veo como que Dios nos ha dado recursos, cómo podemos ponerlo al servicio de otras personas desde donde estamos. Qué bueno, qué bueno. Y en tu caso, que fíjate, a lo que te dedicas profesionalmente es precisamente a temas de productividad. Tienes Ujú. también más libros, ¿no? Creo que el último es el de la Agenda Sí, de Cuarta justo. Generación. Es este, Agenda Cuarta Es el Generación. último, ¿no? Antes es la marca del emprendedor, ese que le hice poca bulla, que fue el porque creé en España, y la marca profesional, que ese fue, digamos, el primero de todos. El primero, ¿no? Mm. Y alguien que se ha formado porque, como te has dicho, ingeniero, ¿no? Y, Ingeniero administrativo, comercio internacional, un MBA también que hicimos en Londres allí. Y bueno, sí, y un sí, tío sí. que en su página, aquí no, porque estás, pero en su página web está con americana y pañuelo, ¿no? Sí. Alguien que tiene pinta de profesional, que se dedique mayoritariamente a emprendedores, a empresas, bueno, Ujú, a hacer crecer y algo muy de negocio. ¿Cómo decide un día empezar en sus comunicados a introducir el concepto de Dios, ujú. aplicado también incluso al mundo de la empresa? Primero, Sí. vamos a entender de dónde surge esa decisión, cómo surge Ujú. y Vale, claro que sí. Mira, yo conocí de la fe, o sea, desde pequeñito, porque todos, pues al final estamos en un entorno, por ejemplo, en Colombia, de la iglesia, un entorno muy católico. De hecho, es de donde vengo, del conocimiento de Dios, de toda la doctrina cristiana. Pero es verdad que en el año 2002 tuve como una renovación de esa fe, conociendo un poco más acerca bueno, de la Biblia, que en realidad fue donde aprendí realmente todo lo que desde pequeñito había aprendido en la iglesia, pero que leyendo la Biblia ya por mi cuenta, pues fue como un descubrimiento, ¿no? Como una explosión de atar cabos y decir, wow, ¿qué es todo esto que no me había dado cuenta? Y en ese proceso de casi 20 años bueno, no sé, 2002, 2012, 2022, 20, casi 25 años conociendo la palabra, pues siempre nunca ha sido, para mí ha sido como un tema
de interiorizarlo en mí, con mi pareja, que ella también pues es creyente y es cristiana, y con mis hijos, pero nunca lo había visto como algo necesario en mi trabajo. De hecho, siempre como que lo tenía al margen, por muchas razones, no sé, por miedo al que dirán, quizás por vergüenza. Yo he tenido conversaciones con personas que así, literalmente, Ángel, me han dicho, bueno, ¿y tú, con todo lo profesional que eres y todo lo inteligente que se te ve, creyendo esas cosas? O sea, así, o sea, para que te hagas una idea, o sea, como que, como cómo puedes creer en Dios siendo la persona que eres, ¿vale? O sea, era como contradictorio. Y no sé, a mí esas cosas me ponían a pensar, pero de un tiempo para acá, pues yo, ahora que soy padre quizás, y lo que hablábamos el otro día, quizás por un tema de la edad, tengo ahora 44 años, pues como que cada vez me importa menos la opinión de otras personas y dado en el entorno, en el contexto en el que estamos a nivel de sociedad, que yo no siento que, o sea, que quizás en un aspecto vamos mucho mejor, pero nosotros no siento que vayamos mucho mejor sobre el tema de los valores, todo da igual, la gente miente, la gente roba, la gente no dice la verdad, la gente hace cosas como que son totalmente contrarias a lo que se supone es nuestra fe. Yo digo, mira, es el momento de hablar de esto y de decir que hay otro camino, que hay otra forma de hacer las cosas y que de pronto, desafortunadamente, nosotros como cristianos, yo creo que también hemos tenido culpa en el sentido o por omisión del hecho de no decirlo, Ujú, o por presentarlo de una manera que puede sonar para la gente lejana, aburrida, tediosa, mm. no sé, como que para la gente se hace como muy, como una cosa fe, una cosa vieja, una cosa pasada de moda. Y para mí fue como, venga, estos conceptos sí que los podemos incluir en, en nuestra comunicación de empresa, de negocio, de marca personal, de productividad, porque, porque para mí la Biblia, pues al final nuestra fe es una base, es como un manual de vida, o sea, aplica para todo. Y ese es tratar de ahí esas perlas, esos mensajes, esos pequeños, no sé, enseñanzas que tenemos de parte de Dios, de parte de Jesús, que nos ayudan a movernos en todo eso. Y bueno, pues simplemente lo he hecho de una manera muy anunciándolo. De hecho, mandé una comunicación, estamos hablando este año, diciendo que, bueno, que esta era parte de mi fe, lo que yo creía, que iba a compartirlo para todos aquellos que quisieran y para los que no, pues entendía que no. Y ese miedo que tenía inicialmente, no sé, de que la gente se diera de baja en la lista, pues al Eso te iba a final, preguntar, ¿se te dio de baja mucha gente? ¿Qué sucedió pues exactamente? mira, yo tenía, o sea, yo tenía una lista de 4.000, o sea, de mi base de datos de ActiveCampaign, cuatro mil Sí. quinientas personas ahí dadas de alta. Y en este proceso de, no sé, 12 semanas que llevamos ya, te digo que he tenido, por esa razón, por lo menos unas 150 bajas, ¿vale? Porque yo me doy cuenta del mensaje que mando, quién se da de baja. O sea que, no sé, en promedio estoy teniendo unas 15 bajas por mensaje. Algunas personas me han respondido, la gran mayoría me han respondido felicitándome, animándome a que siga escribiendo esto. Pero fíjate, no son más bajas de las que hubiera tenido si no hubiera hecho el mensaje, porque, no sé, si por un lado tengo Más 30 normal de personas, suscripción, vamos, yo tengo también. efectivamente, efectivamente. Pero lo más bonito es que yo pasé de tener una tasa de apertura del 11-12%, Ángel, ahora más o menos lo mío está en 35%. Es Oh. decir, mucha más gente lee los mensajes ahora. Entonces, es como, vale, se dan de baja como lo normal, pero además casi que el triple de las personas que antes abrían están viendo los mensajes. Y creo que pues parte tiene que ver por eso, por la forma en cómo estamos dando esa información. Es verdad que yo no he sido como muy frentero, ¿no? A la hora pero si hablamos, por Justo, ejemplo, justo te iba a preguntar, qué enfoque le has dado, ¿no? Es decir, sí, porque claro, tú al fin y al cabo no te dedicas a evangelizar en el sentido de hablar directamente de la palabra de Dios, sino que tú hablas del eso mundo de la es, empresa y hablas desde tu negocio y hablas desde lo que tú haces, ¿no? sí. ¿Cómo ha sido el lenguaje? ¿Cómo lo has incorporado? ¿Qué has utilizado? Porque seguro que puede inspirar a más personas. Sí, mira, yo lo he utilizado mucho tanto en los titulares de los mensajes, ¿vale? Como en la parte interna del mensaje. Por ejemplo, yo arranqué con un primer vídeo, con un primer mensaje que se llamaba Dios no te quiere invisible, ¿no? Partiendo de las, o sea, se llama Dios no te quiere invisible. Y básicamente aquí hablaba de la importancia, y aquí vamos a hablar de marca personal, de la importancia de sacar esos talentos, de darlos a conocer, de servir a otras personas, pero ¿por qué Dios, esta idea avalada, porque Dios te ha dado talentos para que los saques, no para que los escondas, ¿vale? Entonces hablaba un poquito de esta parábola de los talentos y por qué para nosotros es importante como personas y profesionales hacer uso de eso que Dios nos da en nuestra carrera, en nuestra profesión. Entonces, por ejemplo, ese era un enfoque que tenía. Había otra, por ejemplo, que hablaba así, esfuérzate y sé valiente. Esta era
todos recordamos este pasaje en la Biblia donde se habla, creo que eran los Gedeones, cuando Dios le daba aliento al ejército para que saliera, para que no tuviera miedo. Lo hizo también con Josué, ¿no? Diciéndole, esfuérzate y sé valiente, porque estábamos en una idea de que ahora no hay necesidad de esforzarse en nada, o sea, no sé, como que el esfuerzo no es necesario, como que tú simplemente piénsalo y lo atraerás, ¿sabes? Como que no tienes que hacer nada, cuando la Biblia es clara y Dios es claro diciendo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para Mm, poder llegar a los sitios y conseguir esas cosas que realmente queremos conseguir. Entonces, siempre como buscando decir, oye, por un lado, muchos temas de, no sé, de incluso del desarrollo personal que conocemos como que son muy generales, ¿no? Como que decimos, vale, esto es así, ¿no? Oye, la Biblia de pronto dice otra cosa, o la Biblia tiene algo que decir con respecto a eso, o Dios tiene algo que decir con respecto a esto, y yo lo que hago es un contraste, de decir, oye, por un lado nos dicen que el esfuerzo no debería ser algo que nosotros hiciéramos, cuando el mm, esfuerzo en realidad lo que significa es sacar energía desde dentro para hacer algo, y por otro lado Dios nos dice que nos esforzamos y que seamos valientes. mm. Entonces, no sé, ¿con cuál te quedas? Entonces, para mí esa es como la forma de presentar un poco estos contrastes, de decir, oye, por un lado escuchamos esto, la Biblia dice esto, por un lado creemos esto, pero Dios nos dice esto, y esa es la forma en como yo estoy tratando como de calar esos mensajes que incluso mucha gente me dice, uy, no sabía que eso estaba en la Biblia, no sabía que eso estaba escrito, no sabía que Jesús había dicho eso. O Ujú. cuando se cogen frases de contexto, no sé, fuera de contexto, porque Jesús dijo tal cosa y en realidad lo que está diciendo es en un contexto contrario al que, por ejemplo, la gente suele usar. En fin, como que, no sé, todo depende yo voy trabajándolo semana a semana de las cosas que van ocurriendo, no sé, en la vida cotidiana, en temas de actualidad, y voy tratando de traerlos, es decir, oye, Dios me ha traído esta palabra, quiero compartir esto, ¿no? De que realmente es de lo que deberíamos estar hablando y cómo eso es importante para compartirlo con Mm. la gente. Pero te digo, no es un mensaje, vente a la iglesia y bautízate, ¿no? Sino un mensaje de Bueno, decir, oye, la Biblia nos ofrece otras herramientas, qué interesante que puedas exactamente. Yo conocerlas. creo que todos leemos libros de desarrollo personal y seguramente uno de los primeros libros de desarrollo personal que se ha escrito es la Biblia en sí misma, ¿no? Sí, 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 total. Y yo creo que los grandes libros de desarrollo personal son los que tienen 2000, 3000 años porque nos enseñan claves universales que siguen siendo Total. válidas hoy día, ¿no? Yo no sé si los libros que tú o yo hemos escrito aguantarán 2000 años, los míos yo creo que no, pero que sin duda esos mensajes más universales basados en el amor y más, yo creo que sí son los que perduran, ¿no? Por Sí, matizar una cosa, yo en mi caso, que claro, el tema de todo esto siempre está luego en las interpretaciones y como cada uno lo vive, ajá. ¿no? Yo sí que hablo concretamente más que del esfuerzo del trabajo, ¿no? De que hay que poner Ujú. de tu parte. A mí una frase de San Ignacio que me gusta mucho que es eh, trabaja como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios, ¿no? Entonces, al Eso es, final, esa parte del trabajo es lo que yo creo que tenemos que total. poner, ¿no? Yo luego lo Sí, del sí. esfuerzo, ¿no? Que también entre matices de que cada uno entiende el esfuerzo algo distinto, ¿no? Pero el trabajar y el dedicarle tiempo y energía, en eso creo que vamos a estar siempre todos Total, de total. acuerdo, ¿no? Sí, sí. Al igual que la interpretación es de las palabras de Jesús, que yo creo que a veces nos perdemos en esos conceptos y nos olvidamos de ir al fondo, ¿no? Es decir, Mm, en el propio, en el propio cristianismo, pues hay muchísimas ramas, ¿no? Desde los católicos, ortodoxos, toda la parte más reformista, ¿no? ujú. Y tengo la sensación de que muchas veces nos enzarzamos en debates dialécticos, intelectuales, o de cosas que son, en el fondo, más superficiales, ¿no? Ujú. Y nos olvidamos de lo verdaderamente importante, ¿no? ¿Tú eso también lo has vivido desde tu forma de vivir el cristianismo? Sí, es verdad que yo, o sea, siempre como que me gusta hablar más de aquello que nos une que aquello que nos separa, ¿no? Ujú, Y sobre todo porque yo creo que hay una base que es la misma para todos y lo que dices tú, las interpretaciones al final son las cosas que nos separan y lo curioso es que muchas de esas interpretaciones a veces no tienen ni siquiera ningún sustento, lo sustenta más la tradición, la historia, que realmente algo que uno diga, ah, sí, es que esto está aquí y esto es así por esta razón. Entonces, para mí, por ejemplo, el saber que compartimos una fe en la que Dios se hizo hombre, mandó a una persona para que estuviera entre nosotros y fijara un camino de salvación para volver a Dios,
pues eso es como nuestra base y nuestro credo, ¿no? Ahora, lo que surge alrededor de esto, ¿no? De si nosotros deberíamos confiar más en una cosa o en la otra, los rituales, ¿no? Que a veces tenemos los seres humanos, que si, que si me echo la bendición, que si no me la echo, que si compro un rosario, si no lo compro. O sea, al Ujú, final son cosas que como que son tan externas que yo digo, en realidad lo que importa es, o sea, y yo siempre digo, al final Dios no nos va a preguntar cuando muramos de qué línea o de qué religión éramos, sino realmente cuánto de Jesús había en nuestro corazón. O sea, si ujú, realmente hemos sido transformados por Él y por su palabra. Entonces, para mí, si esa es la base, porque yo te digo, mira, yo por ejemplo tengo una visión, una cosmovisión, por decirlo así, o sea, como que puedo hacer un comparativo de lo que era mi vida cuando era católico y ahora pues estoy más en una línea, digamos, un poco más cristiana, evangélica, protestante, por decirlo de alguna manera. ujú, Y yo te puedo decir que incluso dentro de esa línea, que supuestamente en principio yo consideraba que era mucho más leída, por lo menos de la Biblia, me doy cuenta que también hay un montón de tradiciones y de dogmas que digo, ¿esto de dónde salió? Nadie puede ujú. defenderlo, ¿sabes? Yo no sé. Tú ves, por ejemplo, los rituales que se tienen en las iglesias cristianas, la gente va, hay una hora de alabanza, música, luego hay un mensaje, todo eso donde está en la Biblia, o sea, eso no está en ninguna parte. Es decir, eso ha sido un sistema que se ha creado la gente en su visión como cree que debería ser, pero realmente no hay una forma de defender eso, de que esa es la manera correcta. Entonces, cuando la gente empieza a discutir por eso, de que si tiene que ser una canción rápida o lenta, aburrida, tranquila, o sea, digo, pero esto realmente no es la base de nuestra fe, la base de nuestra fe está en otra cosa. Entonces, Ujú. sí, digamos que yo soy capaz de ver los dos extremos y creo que al final, si logramos centrarnos en lo que es importante, yo creo que ahí nunca vamos a debatir, nunca vamos a tener problema porque estamos en lo mismo todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me ha gustado lo que Mm, has dicho de hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa, ¿no? Porque sí, que nos separa es donde nos perdemos y lo que nos une es lo que nos hace avanzar. claro. Y volviendo a esa parte empresarial, ¿no? Me decías que incluso esta apuesta más radical en el sentido de raíz, ¿no? De mayor claridad en el mensaje y de cómo aplicar todo esto al mundo empresarial también, ¿no? Y cómo hablar desde Mm, ahí. Incluso te había traído mejores resultados, pero sí. en qué sentido? Tradúcelo y cómo Pues lo estás mira, viviendo. el otro día escuchaba a alguien diciendo, hablando de, oye, algunos emprendedores tienen sistemas, procesos, ¿vale? Que los tenemos la mayoría, yo creo, y hay otros que confían en el marketing espiritual, que todos los días le piden a Dios para que su negocio vaya bien, pero diciendo eso del marketing espiritual en modo despectivo, como que eso es lo que no hay que hacer. Y en mi caso, eso es lo que yo he hecho. Entonces, a mí sí que me funciona poner todos mis proyectos delante de Dios y pedirle gracia en cada una de esas cosas para que, a mí por lo menos me funciona. Y ahora he visto más ese apoyo a medida que me he soltado un poco de estas ideas. Yo venía trabajando varios proyectos, por ejemplo, en el año 2022 y 23. Algunos iban muy lento, temas con empresas que no se estaban cerrando, que no salían, que tenían prórrogas, mira, vamos a revisarlo entre un mes y así. Y esas cosas realmente cuando uno le invierte mucho tiempo y esfuerzo y dinero y trabajo, pues al final es como que te desanima. Y yo, fueron cosas que fui dejando diciendo, bueno, ya está, esto no le voy a poner más tiempo porque hay cosas que me resultan que tengo que darle menos dedicación y me resultan mejor. Y desde que empecé a hablar de esos temas, empecé a plantear, no sé, la palabra, el mensaje de Dios, los valores cristianos, de repente esas cosas que estaban por ahí quedadas, olvidadas, viejas, empezaron a revivir, ¿no? Oye, Fabián, que vente a la oficina y hablamos de tal cosa, no sé, cosas que yo no he empujado más, que ni siquiera están en mi cabeza, Ángel. O sea, que yo ya las había borrado de mi plan, por decirlo así, y empezaron a reactivarse, empezaron a salir, empezaron a darse, y curiosamente, lo más curioso, y para mí ha sido como que que más reafirmado, dos personas de estas cosas que tenían paradas, me dijeron, mira, hemos revisado todo, todo estaba bien, pero en el momento en que te vi decir que ibas a hablar de Jesús, de su palabra, de su mensaje, dije, tenemos que hablar con Fabián. O sea, que fue precisamente eso lo que hizo revivir ese tipo de proyectos. Curioso, ¿eh? Porque yo nunca jamás con estas personas, pues es un tema que nunca saco sobre la mesa, nunca hablo con nadie, o sea, salvo que se dé la oportunidad, ¿sabes? Ujú. Pero nunca voy con ello por delante y esta persona me ha dicho eso, me lo ha dicho así, o sea, que eso fue lo que hizo el factor diferencial. Entonces, para mí, y dos veces pasó, es decir, que hay una confirmación, ¿no? De que ese es el Mm. camino
y yo siento que ese camino que ya llevaba hace muchos años, pero que ahora de alguna manera lo estoy sacando en mi entorno profesional laboral, pues yo creo que es lo que Dios quiere que siga haciendo, no sé, no, o sea, no sé a dónde me va a llevar, no sé cómo terminará, pero yo sí sé que delante de Dios estoy haciendo lo que Él quiere que haga, pues todo irá bien, ¿sabes? Mira, una pregunta que te voy a hacer ahí para indagar más, ¿no? Lógicamente Ujú, tú estás con tu mujer, que compartís fe y valores. Imagínate que tuvieras que empezar a crecer, ¿no? Y que ujú, tuvieras que añadir equipo y que fueras, imagínate que llegara a una empresa de 100 personas, ¿no? ujú. ¿Cómo compartirías esto con las personas? ¿Cómo les transmitirías esto? Porque evidentemente la religión, ya hablo de religión, es algo que queda muy en el ámbito personal, evidentemente hay una empresa que no se puede Ajá, meter, pero incluso en el sistema de creencias, en esto que tú hablas de Jesús concretamente, ajá, no hablas de esa espiritualidad vacía de yo soy Dios, vale, tú hablas de algo ya, como muy concreto, ¿no? ujú. ¿Cómo crees que podrías transmitir eso en una empresa, en una corporación, en gente que se Sí, sumara al proyecto y en empleados al fin y al cabo? sí. Pues una buena pregunta. De hecho, yo esta duda la tenía. Yo sigo bueno, en Estados Unidos hay muchos emprendedores que tienen como esta fe muy abierta. Hay uno en particular que, de hecho, tiene un libro, este señor, mira, te lo voy a mostrar, que para mí es una inspiración porque este señor se llama Dave Ramsey, ¿vale? David Ramsey, ¿vale? Él tiene una empresa, él es el experto en temas de finanzas personales, tiene una empresa que tiene ya más de 1000 personas, tiene una facturación impresionante y es una empresa, se puede decir, en esencia cristiana. O sea, ellos practican la fe. Y él dice que últimamente, por todos esos temas de, bueno, de que no se puede hablar de esto, de que tienes que ser un poco, él dice, vale, yo no puedo decirle a una gente en una entrevista si esa persona es cristiana o no, para que trabaje conmigo o no, ¿vale? Pero, por ejemplo, preguntas como, oye, nosotros somos una empresa que abiertamente creemos en Dios, ¿tú qué piensas de esto? Por ejemplo, hacía preguntas de este tipo. Y en Ujú. función de la respuesta, nosotros somos una empresa que hablamos con la verdad y no solemos, aquí hay una política de no chisme, o sea, aquí no se puede hacer chismes. ¿A ti qué te parece eso? Entonces, como que las preguntas iban muy orientadas a los valores que la empresa practicaba y en función de las respuestas de esas personas, pues ellos casi que condicionaban el modo de contratación. Entonces, él decía que ese modo de contratación, aunque abiertamente a la gente no le decían, no te hemos contratado porque eres un ateo, ¿vale? Ya. Pero básicamente a ellos les servía de, no sé, de, de, El filtro. de filtro para saber si se iban por una persona o no. Y de hecho, me decía también algo muy interesante, es que como es algo que se sabe, es decir, se sabe que la gente que atraen va viniendo con ese perfil ya más filtrado. O sea, a una persona atea no se le ocurriría aplicar para un trabajo en su empresa, ¿vale? Eso es básicamente lo que decía. Porque sabe que los principios que aplicaban, pues son principios que van en contra de eso. Entonces, no sé, a mí me inspira saber, yo no sé sinceramente cómo lo haría, porque es verdad que la gente nunca lo he hecho. De hecho, Ángel, yo no, es una pregunta que nunca he hecho, pero sí es verdad que a veces cuando hay situaciones de conflicto en las que fuera mucho más fácil si compartiéramos yo creo que a veces es mucho más fácil si compartiéramos la misma fe, porque habría una forma de abordarlo que sería al margen de la situación que tengamos tú y yo, ¿sabes? Entonces, no sé, yo no he vivido esa experiencia. Tengo un amigo, de hecho, que sí lo hacía. De hecho, él me contaba, tenía 6 personas. Me decía, Fabián, todos los días antes de empezar la jornada, oramos. Y él no decía nada, él simplemente, Señor, te damos gracias por este día, lo ponemos en tus manos, tal. Y entonces él se iba dando cuenta qué personas esto como que les gustaba y qué personas no. Y él empezaba a sentir tensión dentro de la empresa porque no lo dijo desde el principio. Y claro, Claro. la gente era como, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿esto qué es? Pero me decía, claro, a medida que iba pasando el tiempo, estas personas como que se iban alejando y los que sí de verdad le gustaba porque le removía algo, los acercaba más. Entonces al final fui haciendo una depuración como un poco más natural, porque yo seguía haciéndolo y de hecho lo sigue haciendo, pero la gente que está aquí es porque hay gente que ora conmigo, vale, y ya está. Y no tuve que sacar a nadie, la gente se iba sola. No sé si estrategia como... Sí, ¿no? Que al final yo creo que cuando uno polariza mucho, pues hace de imán, ¿no? Entonces el Sí, imán hace que unas personas las atraigas y otras las rechaces, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que es un poco la Entonces, clave de lo que y, estás y, y- compartiendo. y lo que dices, ¿no? En la pareja, yo creo que es igual, ¿eh? O sea, yo no sé cómo sería mi relación si tuviera una esposa que no fuera creyente. O sea, tú Ujú. imagínate la esposa atea, yo creyente, ¿qué hacemos con los hijos, no?
O sea, debe ser un tema más complicado de gestionar. O sea, yo no sé cómo sería, pero creo que esos elementos que son como tan troncales, deberían haber cosas como que, o sea, como que se reduce el nivel de fricción si hay cosas importantes que son como más parecidas, ¿no? Como que estamos en la misma visión. O que ella fuera de izquierdas y yo de derechas, o que, no sé. O sea, como que para mí el proceso de selección, por decirlo así, de mi pareja, yo creo que incluía esta parte también, ¿no? Que fuera una mujer organizada, que fuera una mujer que tuviera una visión de salir adelante, que fuera emprendedora. O Ujú. sea, yo creo que nos hicimos un proceso mutuo de selección para luego llegar y decir, vale, habrán cosas que no compartamos y que no estamos de acuerdo, pero que eso no va a romper nuestro matrimonio, ¿sabes? Sí, para mí la clave precisamente que lo llevas, ¿no? Al mundo de la pareja, que creo que en el fondo es muy parecido al mundo de la empresa, es tiene que haber alineación en los valores troncales. Yo, por ejemplo, Sí, con mi mujer en lo aparente somos muy distintos, ¿no? ajá. Pero, es decir, mi mujer es funcionaria y yo soy emprendedor. Pero en lo troncal, en la forma de vivir, pues nuestra fe, entender el concepto de familia Sí, y las cosas más importantes de la vida, en eso es lo que estamos de acuerdo, ¿no? Y es lo que mm, da cimiento a nuestra relación, ¿no? Y a nuestra sí, familia. Y claro, cuando tú empiezas a construir también la empresa desde ahí, de tener claridad en todo esto, creo que, bueno, es mucho más fácil, ¿no? Haciendo con esa, sí, polaridad y llevando todo esto, ¿no? total. ¿Tú has visto también, cosas concretas? Es decir, para aterrizarlo mucho, ¿eh? Ahora me gustaría Ujú. que hagamos un down to earth, ¿no? Okey, venga. Oye, cosas que hayas visto en las palabras de Jesús, en las palabras de alguno de los profetas, ¿no? Ujú. Y esto al mundo de la empresa lo aplico en la gestión de mi tiempo se traduce en, es algo que la gente diga, vale, venga, me tienes aquí de Como pájaros y flores, pero vamos vale, a algo como muy concreto, algo que diga, "Ah, pues mira, es que esto lo he aplicado". mm. Pues sí, mira, hay una cosa que a mí por lo menos el tema de cuando Jesús dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pues habla, pues evidentemente le está hablando de su persona como que él es la Mm, verdad. Y para mí, digamos que tiene una connotación y es hablar siempre, él dice, por ejemplo, que tu sí sea sí y tu no sea no, sí. ¿vale? Y para mí eso habla de la verdad. Y para mí eso en el día a día es muy importante. O sea, tratar de siempre, o sea, en la medida de lo posible, nunca decir cosas que no sean verdad. En mi vida personal, en mi vida familiar. Y esto es difícil en un entorno de emprendimiento. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa donde se premiaba la idea de mentir, de no decirle al cliente toda la verdad, de ir mostrándole cositas, pero que si le contabas toda la verdad, entonces tenías un problema con el cliente porque muchos errores Ujú, los sabíamos. Entonces, no es que dijeran, muy bien, que todos digan mentira, pero oye, si lo puedes gestionar así, genial, o sea, porque así no tenemos que pagar multas, ni sanciones, ni nada, y nos sí. escaqueamos. Y uno se hace como que eso es lo normal, como decir mentiras, como no decir toda la verdad. Y esto para mí ha sido un trabajo de decirlo. Siempre se habla con verdad, independientemente de si eso implica que yo tenga que demostrar una debilidad o un problema porque lo he generado yo. Entonces, en el día a día, hablar con verdad a los clientes, hablar con verdad a tu grupo de trabajo, Ujú, siempre para mí es una cosa que tiene que ser una práctica. Otra cosa, por ejemplo, el hecho de decir las cosas en el momento en que o sea, con honestidad y decirlo de frente, decir, esta capacidad que tenía Jesús a veces de afrontar los problemas como enfrentando las situaciones, ¿no? Y yo por lo menos eso sí que era un tema que tenía muy, muy por trabajar porque a veces tenía cosas que decir, pero me sentía mal, me sentía incómodo, con miedo, no quería que el otro pensara mal, mejor mm, lo dejo así, o a veces me lo tragaba y se me quedaba aquí, incluso me ponía mal de la voz y todo porque no era capaz de sacarlo. qué Pero bueno. este ejercicio de decir, oye, es que tenemos que decirlo, o sea, tengo que hablar contigo y tengo que decirte esto. Entonces, como que yo siempre me imagino, mira, tuve un caso, tú le conoces a esta persona, en uno de los másters que llevamos un problema con un profesor. El profesor se enfadó, bueno, hizo cosas en el salón de clase que no debía haber hecho con los alumnos, a mí me molestó mucho. Y yo al otro día le estaba contando a esta persona lo mal que se había comportado el profesor. Y me dice esta persona sin saber nada de en quién yo creía ni nada, me dice, bueno, pensemos por un momento, ¿qué haría Jesús en esta situación? Me hace esta pregunta, pero él no sabía que yo era cristiano, ni creyente, ni nada. O sea, como que vale, muy bien todo lo que me has contado, pero Jesús, ¿qué haría en esta situación? Entonces,
fue como una cachetada de realidad para mí, como decir, esta persona que ni siquiera cree, que ni siquiera es algo que tenga como muy presente en su vida, me está preguntando qué haría Jesús en esta situación, cuando yo debería ser el que me estuviera haciendo esa pregunta constantemente. Entonces, para mí, el hecho de tener esa figura en mi cabeza, siempre como de decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Vale? O sea, ya no es ni siquiera qué haría yo en sus zapatos, no, ¿qué haría Jesús en esta situación? Ujú, Si estoy peleando con alguien, si estoy hablando mal de alguien, si estoy sintiendo algo mal, ¿qué haría Jesús en esta situación? Jesús le llamaría, hablaría con él. Entonces, como que a mí así, bajando la tierra, Ángel, como que tener esta realidad presente todos los días, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo respondería a eso? Es una cosa que a mí personalmente como que me exige, ¿sabes? Como que, ujú, oye, Jesús dice que seamos llamados como a su, que Él es un ejemplo nuestro, o sea, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y ante las cosas que tenemos en el día, que es un entrenamiento permanente de cómo podemos reaccionar ante esas cosas, tener a Jesús como modelo es una cosa que a mí siempre me inspira. Porque si no mm, sé la respuesta, lo que tengo que hacer es buscarla. ¿Qué haría Jesús cuando le están diciendo cosas de Él que no son? ¿Qué haría Jesús? mm. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús Ah, cuando la gente le trata mal o cuando la gente, no sé, para mí eso es como un punto de referencia siempre. sí, a mí hay dos conceptos que traigo. Uno ahora que es el que has dicho de qué haría Jesús Mm, y otro que os has dicho el de la verdad, ¿no? mm, Que a mí alguna vez me han dicho eso de, vale, pero ¿cómo interpretas la verdad y cómo interpretas tú las palabras de ujú. Jesús? Porque claro, en función de quién haga la interpretación, Ajá, se puede entender una cosa u otra, ¿no? En tu experiencia, lógicamente, que es de donde puedes hablar, ajá. ¿cómo reconoces tú la verdad y cómo reconoces tú lo que haría Jesús? Pues mira, yo la única forma que he encontrado es conociendo quién es o sea, quién es la figura de Jesús. O sea, digamos que, o sea, tengo un montón de libros acá, te puedo mostrar, Ángel, bueno, están aquí cubiertos, de lo que es la teología, lo que es la Biblia. Y para mí cada vez más es como conociendo un poco más quién es Él, ¿no? Y conociendo un poco más quién es Él y relacionándome con Él a través de la oración, a través del ayuno, a través de su palabra, yo puedo entender un poco cómo puede reaccionar Jesús. Entonces hay cosas que no las tengo en automático diciendo Jesús haría esto, pero hay cosas de su carácter que a mí me dicen cuál puede ser su respuesta con relación a un tema, ¿no? En la forma en cómo responde a los discípulos cuando estaba con ellos, o cómo responde a una persona enferma que está buscando sanidad. Entonces, como que ese tipo de situaciones cotidianas que Jesús tenía me enseñan un poquito de su carácter. Lo que pasa es que, claro, si uno no conoce eso, si uno no tiene una relación con esa persona, pues es muy difícil saber cómo actuaría. Entonces, para mí, la experiencia me enseña es que a medida que paso mucho más tiempo con él, de rodillas, en oración, buscando su palabra, buscando que lo que me pasa en la vida cada día como que me ayude a entenderlo, pues me hace entender aún más cómo es su comportamiento, cómo debería ser yo con relación a ciertos temas. Pero no hay otra, yo no le veo otra. O sea, la verdad realmente, él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no decía, yo sé el camino, yo sé la verdad y yo sé la vida, ¿no? Que esa fue la razón por la que le mataron, o sea, atribuirse una serie de propiedades que ninguna otra persona había hecho y que eso pues ofendía hasta los más creyentes de la época, porque él era el camino, él era la verdad y era la vida. Decía, nadie viene a Dios sino a través mío. O sea, imagínate esas palabras tan duras y que son difíciles de asimilar incluso hoy en día, ¿no? Pensar que es exclusivo, solamente es a través de él, o sea, todo lo demás no vale, ¿no? Pues eso fue lo que Jesús dijo, ¿sabes? Entonces, eso nos enseña un poco de su carácter, ¿no? Como muy manso para unas cosas, pero para otras como muy vehemente. Me está llamando la atención, ¿no? Que es cierto que conocer la figura de Jesús es algo que lleva tiempo y saber interpretarla a veces es complicado, ¿no? O sea que, Mm, mm, y te iba a preguntar, ¿no? ujú, ¿Qué haces cuando hay un conflicto entre razón y corazón, ¿no? Porque hay cosas que va a surgir, ¿no? Yo estoy convencido que habrá momentos de decir, wow, esto no sé cogerlo. mm. A mí me pasa todo el tiempo, o sea, yo creo que de eso va, o sea, yo creo que de eso va nuestra relación con Dios, de estar constantemente dependiendo de Él. O sea, hay cosas, por ejemplo, que mi razón me dicen que se deben hacer de cierta manera y que yo siento que es así y las encomiendo a Dios y de repente no es de esa manera y ni siquiera es lo que Dios quiere que yo haga. Pero claro, yo no me doy cuenta hasta que esas cosas no empiezan a darse
porque yo estaba seguro de que era así. Y ese proceso de entender que ese camino quizás no es el camino que Dios quiere para mí, es lo que hace que uno se esté dando constantemente como golpes contra la pared, tratando de entender qué es lo que Dios quiere. Entonces, el escucharlo a través de personas, a través de su palabra, a través de la oración, o sea, para mí, Ángel, no hay nada más, no hay nada más poderoso en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, en la vida de una persona bueno, que profesamos una fe. Para mí, lo más poderoso que yo puedo encontrar es la oración. O sea, la oración, ese momento a solas con Dios, ese momento de meditar en su palabra, ese momento de cerrar mis ojos, de ponerme de rodillas, de tratar de entender cuál es su voluntad en mí, de tratar de tener mis oídos abiertos a las cosas que pasan día a día, porque Dios nos habla constantemente, solo que a veces no somos capaces de entender qué nos está diciendo ni cómo nos lo está diciendo, pero entre más tiempo paso yo en ese nivel de oración, es como mucho más fácil entender qué es lo que quiere, alinear ese corazón con la razón, saber qué es lo que Dios quiere. Yo siempre parto de la base que Dios quiere lo mejor para nosotros siempre, ¿vale? Siempre, siempre, ¿vale? Y yo soy el que tiene que buscar, o sea, Dios es como el faro, siempre quiere guiarte, siempre quiere mostrarte. Y si yo de alguna manera estoy lejos de eso, pero no es porque Dios haya hecho que eso sea así, es porque yo soy el que, por falta de conocimiento, por falta de información, como que me alejo. Entonces, viniendo a Él es como que encuentro ese centro que me ayuda a ubicarme. Pero para mí es la oración, ese punto de conexión en el que yo logro interpretar, entender, aclarar muchas cosas en las que pueden resolverse en una semana y en las que me puedo tardar años, porque llevo años con muchas situaciones que todavía sigo sin entender, que todavía sigo, entre comillas, peleando con Dios, tratando de saber qué quiere y sigo sin entenderlo. Y esa es la dinámica, no sé, para mí de un creyente, ¿no? Es como esa dependencia constante de Dios en todo, en todo. Mm. Sí, yo creo que al final, desde la razón, todo no lo podemos atrapar, ¿no? Por supuesto Mm, que una fe mucho más sólida con argumentos, con esas razones, ¿no? Pero siempre va a haber cosas que se nos van sí, a escapar y bueno, pero aún así no es excusa para que no dejemos de hacer nuestro trabajo, ¿no? mm, ¿Y qué le dirías tú a esos otros empresarios, emprendedores que nos estén escuchando, ¿no? Que también les gustaría, ¿no? Salir de este armario, que en el ámbito empresarial es cierto que es un poquito más complicado, ¿no? sí. Es un poquito más difícil. ¿Qué recomendación les darías tú o qué pasos a seguir o cómo les animarías tú a hacerlo? Pues mira, yo una cosa que he descubierto, Ángel, en esta andadura es que en la medida en que nosotros naturalizamos en nuestro vocabulario, no sé, la palabra Dios, el mensaje, como que si lo hacemos de esta manera, es como que mucho más, es como mucho más, o sea, como que se recibe de otra manera, ¿no? Como que cuando voy con más cuidado, más difícil se hace. Ujú, Cuando lo hago de manera más tranquila, más natural, más hablando como desde mi experiencia o lo que porque ¿quién puede refutar tu experiencia? Nadie. O sea, nadie puede decir que eso en tu vida no sea verdad. Entonces, cuando uno plantea, bueno, yo desde mi experiencia lo que he hecho es esto, pues la gente podría recibirlo o no, pero tú no te cohibes de decir lo que realmente piensas. Entonces, yo creo que naturalizar que Dios en nuestra vida está en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra parte profesional y de carrera, yo creo que es una cosa que como cristianos, como creyentes, de hecho, el llamado de Jesús es esto, es ir y hacer discípulos. O sea, Él nos manda eso, es una tarea, es una encomienda que nos ha pedido. Y yo creo que eso, nosotros podríamos no tener un cargo en una iglesia o un ministerio o ser sacerdote, ¿no? Pero tenemos en el sitio donde estamos un trabajo, una misión que hacer. Así que hablar de esos temas, naturalizarlos, no sé, inculcar estos valores a nuestra familia, a nuestros hijos, hablar de eso con mayor, no dejarlo como un tema de fin de semana los domingos por la mañana, Ángel. O sea, de ujú, hecho, yo lo veo al revés. La iglesia para nosotros es un centro de formación y entrenamiento para ir fuera, que es donde realmente está el día a día. Ahí es donde tenemos que realmente tener esta batalla, ¿no? Entre comillas. Entonces, no hacerlo como algo de fin de semana, de bueno, el domingo en la iglesia, ese día sí hablo de Dios y ese día sí hablo la Biblia y sí hago. No, para mí ese es el sitio donde menos tienes que hacerlo, porque al final todo el mundo comparte esa fe. Al sitio donde se tiene que hacer realmente es fuera, es donde tienes ese conflicto. Somos un ejemplo, tendríamos que llegar a ser ejemplo en las personas, que puedan ver a Jesús en nuestra vida, que lo vean y digan, esta persona tiene algo diferente, no sé qué es, causar esa curiosidad, ese impacto.
Pero a veces el testimonio, claro, cuando no tenemos un testimonio que sea coherente con esto, pues esto lo que hace es que otras personas se alejen, ¿no? O sea, que el reto es ese, es interiorízalo, pero también refléjalo en ti, en tu vida, en cómo tratas a tus compañeros, a tus empleados, en cómo tratas a tus proveedores, en cómo eres con la gente, porque la gente siempre lo está viendo. Y al final la gente nunca hace lo que tú le dices, la gente hace lo que ve. Y si tú ves que eres una persona honrada, una persona que no le roba tiempo a nadie, una persona que está realmente comprometida con lo que hace, pues la gente eso le va a inspirar, lo va a ver y probablemente eventualmente eso le pueda interesar para hablar de la fe. Eso es lo que yo diría. O sea, no hacer más que lo que es llevar a Cristo en ti y en tu vida, ¿sabes? Ujú. Y fíjate que cuando somos bautizados como cristianos, somos bautizados como sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Es decir, en Sí, el sentido señor. Sí, señor. bueno, pues somos profetas para hablar en nombre de Jesús, de Dios, para llevar esa Mm, buena noticia, que eso es lo que significa evangelizar, llevar la buena noticia a los demás, como lo has dicho, desde nuestra experiencia, desde nuestro sentir. Esto no va de teoría, esto no va de conceptos abstractos, va de, mira, yo lo vivo de esta manera, sí. lo vivo así. En tu caso, encima lo haces, mira, en el mundo de la empresa lo hago así, lo aplico y lo vivo. Pues yo creo que con esa animación a que más personas lo hagan también y que en cualquier caso, oye, que experimenten esos valores, ¿no? Porque yo creo que son Mm, valores universales, es una forma de estar en el mundo, pues que, que no se quedan, por cierto, nada de lo que digamos, ¿no? Que cada uno busque esa verdad, sí. porque es el conocimiento de la verdad lo que nos hace realmente libres, como has dicho antes, Mm, y que se den esa oportunidad, ¿no? Que si esto les conecta, que investiguen más, que exploren, que miren la figura de Jesús y que encima que te sigan, que estás aportando valor, como decimos desde el punto de vista empresarial. mm, Dejaremos el enlace de tu página personal, pero vamos, es muy facilita porque es sí, fabiangonzalezh.com. sí. Ahí ya te digo que lo dejaremos también en la descripción de la vídeo. Ahí tienen todas tus redes sociales, tienen también tu newsletter en el que aportas valor. Mm, Y además, pues todos los libros que has escrito, los servicios que ofreces y que los que quieran estar en el mundo de la empresa desde esta óptica que hoy estamos compartiendo, pues es el sitio ideal para hacerlo. Muchísimas gracias, Fabián. A ti, Ángel, muchas gracias por esta oportunidad. Te digo que es la primera vez en mi vida que hago una entrevista hablando de esos temas, sobre todo en el entorno en el que estamos, en mi vida, ¿eh? O sea, es la primera, o sea, ni siquiera sabía cómo responderte a las preguntas porque yo estoy mismo en ese proceso de búsqueda, de Mm, conexión, de alineación de mi fe con lo que es mi trabajo y con lo que hago, pero creo que deberíamos darnos una oportunidad con Dios porque Él ya nos la ha dado a nosotros. Nosotros tenemos que tomar ese y saber si realmente queremos responder a ese llamado. Así que esa es la invitación y yo os invito a que en ese camino de búsqueda, de exploración, le den una oportunidad a Dios porque él ya la quiere tener contigo. ujú. Pues amén. Muchísimas gracias, Fabián. Un gran A ti, abrazo Ángel, y un nos fuerte vemos. abrazo. Chao, Chao. chao.